Buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí poder llegar hasta ustedes, saludarles por este medio, compartir un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? En esta noche. Gracias al hermano Jaime, la comisión encargada de que nos invita a poder compartir un poco de la palabra. Y esta noche espero que juntos nos gocemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Déjenme hacer una oración, hermanos, antes de iniciar. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas a cada momento. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias por mis hermanos, Señor, en sus casas, sus hogares, Señor. En todas las familias de nuestra iglesia te pedimos que tu protección, Señor, nunca se aparte, tu provisión nunca falte. Padre, dependemos de tu mano y en eso confiamos. Y en esta noche, la palabra que leamos, que entendamos, Señor, que comprendamos, que al finalizar podamos tener esa enseñanza en nuestras mentes, en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas y gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pues esta noche hemos escogido el Salmo 91 para platicar un poco, porque hay mucha necesidad, hay mucha, incluso puede llegar al miedo a veces, pero Dios nos da su palabra para poder cobijarnos en ella, para poder adentrarnos en ella y poder entender que Él es el creador de todo, que Él tiene las riendas de todo. Y esta noche, hermanos, déjenme compartir con ustedes el Salmo 91. Yo creo que algunos ya lo tienen hasta de memoria. Este Salmo 91 es un salmo lleno de mucho significado para nosotros como cristianos, para nosotros que podemos tener esa fe, para nosotros que sabemos en quién estamos confiando. Desde el principio de la lectura vemos que quien se refugia en Dios y hace de Dios su casa, la palabra, como lo vamos a leer, dice, está bajo protección del Todopoderoso. El Salmo 91, lo único que puede garantizar en nosotros como cristianos es esa protección de tener una relación personal con nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que esa es la base, si nosotros podemos confiar. Déjenme hacer la lectura de este salmo, hermanos. Aquí tengo la Biblia. Dice el salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardan en todos sus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Digo, este salmo, creo que es muy conocido en todos, este salmo lleno de promesas, de bendiciones, de protección, para aquel que confía en el Señor. Yo creo que no necesitamos temer al terror de la noche, ni a la enfermedad, ni al peligro. O sea, no necesitamos, podemos decir, ahí sí. Yo creo que cuando la palabra de Dios en este salmo nos dice que no le sucederá ningún mal ni ninguna calamidad va a llegar a tu hogar, estamos comprendiendo esto. Aunque esto no quiere decir, hermanos, que nunca vamos a encontrar dificultades, eso lo tenemos bien claro como cristianos, que nunca vamos a tener problemas. Yo creo que eso es lo deseable que todos tenemos, pero es imposible. Pero tenemos a alguien en quien confiar, es lo que vamos a ver esta noche. Nosotros tenemos confianza en el Señor, aún en estas cosas malas. Yo creo que son cosas que deben acercarnos más al Señor. Esas calamidades que vemos en las noticias, yo creo que hasta la propia muerte nos debe acercar más a la herencia que Dios nos promete en su palabra. Yo creo que eso podemos estar de acuerdo. Dios nos responde.
Dios nos cuida. Dios bendice a aquellos que buscan en Él, que hacen de Él su escudo. Él, aquí nos lo está diciendo, hasta envía ángeles para que nos sirvan. Pero yo creo que no debemos pensar, hermanos, que el recitar este salmo de memoria o tener una Biblia abierta todos los días en esta página exactamente de la Biblia nos va a dar un poder místico para poder cambiar todo lo que la vida traiga de problemas o dificultades. Lo que sí va a cambiar es la vida de cada uno de nosotros para siempre. Va a ser eso, habitar bajo el abrigo del Omnipotente, de nuestro Señor. Yo creo que eso es básico. Hermanos, estamos llenos de angustia a lo mejor por lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Es difícil a veces apartar de las noticias que están sucediendo, es difícil apartar todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que nosotros podemos comprender de lo que la palabra nos dice a veces, pero es necesario estar firmes en las promesas del Señor. Sí, el Salmo 91 probablemente es uno de los pasajes más relevantes de todas las Escrituras. Además, algunos se los han aprendido hasta de memoria, o algunos versículos de estos nosotros no los sabemos de memoria. No obstante, a pesar de esa enorme familiaridad que podemos ver en este salmo, desafortunadamente, este salmo puede estar acompañado de interpretaciones erróneas, que tal vez impidan que se pueda tomar el verdadero significado a la luz de la fe que verdaderamente posee esta escritura, esta palabra del Señor. Nosotros debemos poner atención en eso. Cuando, por ejemplo, un día está muy caluroso, por lo general buscamos dónde ocultarnos del sol. Es decir, buscamos algo que nos dé sombra para ocultarnos del sol por un momento, tal vez. Mucha calor. Hay un dicho que dice que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿verdad? Entonces, aquí Dios nos da también una enseñanza. Jehová nos dice que a Él debemos arrimar, no solamente cuando estamos con calor, vamos, como estoy diciendo ahorita. Él nos dice que debemos buscarlo en todo tiempo, es decir, Él nos dice que debemos morar bajo su sombra, a cada momento, ¿sí? Yo creo que eso es importante, hermanos. Y este salmo es una de las obras, yo creo, más excelentes de esta clase de salmos que se escribieron. Yo creo que lo sólido, lo profundo que es, incluso hasta lo adornado que tiene allí con palabras, yo creo que si el latino o alguna lengua moderna pudiera expresar toda la hermosura, toda la elegancia, así como la palabra de las frases que aquí tenemos, yo creo que no sería difícil que nos persuada, que nos haga entender todo lo que hay en este poema, que como esos son los salmos, es un poema comparable con cualquier otra obra, yo creo que se pueda dar en este mundo. Yo creo que nosotros podemos entender eso, hermanos. Como cristianos podemos agarrar eso de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No se conoce el autor de este salmo, pero ni las circunstancias en que fue escrito este salmo, ese Salmo 91, aunque algunos expertos de la teología, algunos expertos nos pueden deducir que esta obra quizá la escribió Moisés por el tiempo en que él estaba. Yo creo que más de ese detalle, estas palabras del gran predicador Spurgeon son ciertas cuando él las menciona, que en toda colección no hay salmo más alentador, su tono es elevado y sostenido, la fe en sus aspectos mejores y más nobles, el que puede vivir en su espíritu no conocerá el temor. O sea, estas palabras que nos hace este gran predicador, yo creo que nos deja también un ejemplo de la fe que él tenía. Entonces, como cristianos, es el ejemplo también que tenemos en otros personajes de la Biblia que confiaron en el Señor a pesar de las dificultades que se les presentaron. En pocas palabras, es nuestra protección, hermano. Les digo, estamos viviendo tiempos de angustia, estamos viviendo tiempos hasta de miedo, ¿sí? Quizá algunos lleguemos hasta ese extremo, pero aquí la palabra es clara. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo cazador, dice, con sus plumas te cubrirá. O sea, si has visto reportajes, reportajes de cómo las aves cuidan a sus polluelos, te das cuenta de cómo es el amor del Señor. A mí me gustaba seguir en épocas de primavera, el águila calva americana en una
en un canal en vivo. Yo la seguía día y noche. Yo creo que algunos en mi red social pudieron ver fotos de las águilas que yo seguía. La seguía desde que, yo les decía así a mis alumnos, desde que el águilo y la águila andaban romanceando, hasta que ponían sus huevecillos, hasta que los empollaba, hasta que nacían. Digo, los polluelos nacían bien feos, pero conforme crecían, sigue viendo la belleza que iban adoptando y sobre todo los cuidados. Yo a veces en la escuela prendía la cámara y ponía en mi canal en vivo donde tenía este reportaje y podía ver cómo el águila le daba de comer, cómo el macho traía la comida, la hembra picoteaba y le daba los polluelos. En la noche en la casa prendía el iPad y veía ahí a las águilas, llovía y cómo el águila hembra cubría con sus alas a sus polluelos. Esa es la protección que Dios nos promete. Por eso aquí digo, es un poema lo que está escrito, hermanos, en el Salmo 91. Al abrigo del Altísimo, un lugar íntimo de protección divina. O sea, no puedes buscar donde más. Al utilizar esa palabra Altísimo para designar a Dios, aquí está enfatizando, hermanos, que jamás puede abrumarlo ninguna amenaza. Ninguna amenaza. Pero les digo, este salmo pues se puede corromper por una mente que diga, no es cierto por lo que nos está pasando. ¿Sí? Al contar con esta protección divina, nosotros debemos tomar en cuenta que estamos seguros contra las cosas que aquí nos menciona. Primeramente, espantos, dice, peligros imaginarios, por eso nos dice el terror nocturno. Los enemigos, que son peligros reales, obviamente, porque nos dice, ni saeta que vuele de día. O sea, es un arma, obviamente. Las enfermedades, hermanos, que es lo que hoy nos tienen, ¿verdad? Muchos hermanos de la iglesia. Son peligros a veces inmanejables por nosotros mismos, ¿sí? Porque aquí la palabra nos dice pestilencia, y pestilencia se refiere a enfermedad. Los exterminios también, que son peligros definitivos, ahí viene la mortandad en la que podamos caer. Entonces son peligros que aquí el Salmo 91 nos da ese despertar, ese movimiento en la fe que debemos de tener, ¿sí? Los que viven al abrigo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Omnipotente. Eso al final lo vamos a remarcar, hermanos, pero ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestro tiempo? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia, con nuestras familias, hermanos? Podemos ver en la página de la PIB mucha petición, mucha necesidad, pero también podemos ver cómo el Señor solventa para esas necesidades. Entonces démonos cuenta y debemos estar preparados para aquel hermano que esté con una fe baja o unas defensas bajas en la fe, nosotros podamos inyectarle ese medicamento que es la palabra del Señor, para que ellos puedan hacer de sus defensas espirituales más fuertes y tener esta gracia que el Señor nos da, esta palabra que el Señor nos da, este regalo que el Señor nos da en su mente. Y sobre todo, que estén preparados también para compartirla, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos hemos sabido que han partido la presencia del Señor recientemente? Y a veces es de impacto. Y se los digo es de impacto porque pareciera que esta epidemia que contamos actualmente jamás la íbamos a ver cerca. Incluso hay gente que todavía no cree que exista. Pero hemos visto resultados, y resultados fatales a veces. Pero también hemos visto resultados buenos. Hemos sabido de familiares, hemos sabido de amigos que han salido adelante. Si yo tengo compañeros de profesión, en mi profesión pues es de las que más están al pie del cañón. Y he sabido de compañeros que han estado ya con el COVID en su cuerpo, pero han salido avante. Y gracias a Dios, estaba en comunicación con ellos. Tratamos de darles esperanza también, comentándoles que Dios está presente. Ahí está la palabra, hermanos. Y yo puedo decirles abiertamente que la palabra de Dios llega hasta esos lugares, hasta esos corazones. Pero también hemos tenido gente que ha partido, conocidos, amigos, vecinos, que han partido ya de este mundo por causa de esta enfermedad. Y créanme que en algunos casos sí, personalmente me ha pegado cuando recibí la noticia. Hace como 3 meses, 4 meses, cuando recibí la noticia de la muerte de un compañero de escuela, de facultad, compañero muy querido que un día antes estuvimos hablando y él tenía otra enfermedad y partió, y la verdad sí te pega y
vamos, te da un shock así tremendo, pero luego dices, bueno, los planes del Señor son perfectos, ¿verdad? Nosotros los conocemos. Él quizá escuchó, porque he sabido que escuchó, solamente Él sabe su relación con Dios. Por eso el énfasis es en esto, en la relación seria con Dios que tú tengas, bajo quién estás tomando abrigo, ¿verdad? Yo creo que cuando falleció nuestro hermano Arnulfo, yo vi el mensaje que habían puesto a las 12 de la noche, el texto que habían puesto, y dije, no, pues pues lo lee uno y estamos confiados en el Señor, pero los planes del Señor son otros. Para las 9 de la mañana que vuelvo a leer otro mensaje, cuando ya ponen la noticia, la verdad te impacta, hermano, porque es un hermano muy querido, ¿no? Por todos nosotros fue un hermano muy querido, cercano, del círculo más cerrado de nosotros, los diáconos. Yo creo que recordarlo es de impacto. Menciono esto, hermanos, porque era un hijo del Señor, era un hijo de Dios. Vas al Salmo 91 y tú, por eso yo digo, este salmo es muy fácil de que se tuerza, ¿sí? Porque ves esos casos y vas al Salmo 91 y tú lees, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, o sea, de la enfermedad. Tú vas a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no sucedió? Yo creo que tú dices, bueno, este salmo trae esperanza al corazón de muchos creyentes que se enfrentan a la tribulación, pero tal vez digas, lejos de traerme consuelo, esto me puede parecer una burla. Puede haber mentes que piensen eso, hermanos. Puede haber cristianos que piensen eso. Puede haber conocidos que piensen eso. Él te librará de la peste destructora. Lo podrán poner hasta como pregunta. Sí, y no solamente lo dice una sola vez. Dice ahí en el 5 y 6, no temerás la pestilencia. Exactamente el 5 y 6 dice, no temerás el terror nocturno, ni seta que vuele el día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y todavía más adelante ahí en los versículos 10 y 11 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Una y otra vez, hermanos, el Salmo promete que Dios cuidará de sus hijos. Por esas noticias que nosotros tenemos, por esos casos que nosotros tenemos de conocidos, de hermanos en la fe, por esos casos que nosotros podemos escuchar, mucha gente puede llegarles a su mente las dudas. ¿Dios es fiel a sus promesas? ¿Cumple lo que dice? ¿Será real la palabra que estamos leyendo de este Salmo 91? Digo, a veces es fácil darle una torcida a la palabra. A veces podemos decir, bueno, mejor cierro la Biblia, mejor espero que lo que venga, tal vez lo que Dios me mande. O sea, eso es estar nada más esperando, ¿sí? Todo el día, ese día que recibes la noticia, en el caso de mi compañero, todo el día yo anduve pensando, aquí en la casa, incluso hasta en la tarde, se me quiso venir hasta un ataque como de ansiedad, porque te quedas pensando, o sea, en un momento estás, en otro momento ya no. O sea, ayer estuve escuchando, estuve hablando con él, hoy me dicen que ya no está, ¿sí? Yo creo que las familias así de mis hermanos que han partido a la presencia de nuestro Señor, quizás en su momento lo pregunten, pero este salmo nos llena de fe, de confianza, de que es diferente a lo que nosotros podemos pensar. ¿Sí? Yo creo que ya con una claridad mental al pensar, y si volvemos a leer la palabra del Señor, porque esa es la recomendación, repasar y repasar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, podemos encontrar respuestas, hermanos, que a lo mejor no hemos detectado en ese momento que nos ataca la angustia, en ese momento que nos ataca el miedo, por andar a la prisa, por andar pensando nada más en el momento, en la actividad o en lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Yo creo que este pasaje, le repito, es fácil de torcer. Satanás citó este pasaje, hermanos, en la tentación de Jesús cuando lo llevó al pináculo del templo, que le dijo que manden a los ángeles, ¿verdad? Él conoce la palabra, nosotros lo sabemos. Él menciona de alguna manera la relación,
del cuidado de los ángeles que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesús corrigió su distorsión del pasaje, afirmando que no debemos tentar a Jehová nuestro Dios. Ahí es Mateo 5:7. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con la forma en que interpretamos la palabra de nuestro Dios. Y específicamente hablando de este salmo tan hermoso como es el 91. Nosotros debemos saber o debemos recordar, hermanos, que este salmo se escribió bajo el pacto de Moisés, ¿sí? Este prometía, ¿qué prometía? Prosperidad, protección física a los que eran fieles al pacto. Levítico 26 y Deuteronomio 28 prometen cosechas abundantes, victoria sobre los enemigos, paz y descanso como recompensa por la fidelidad. Pero recordemos, nosotros ya no estamos bajo el pacto mosaico. Nosotros ya no estamos bajo el pacto de Moisés. Nosotros somos partícipes del nuevo pacto que Jesús inauguró en su primera venida. Las bendiciones materiales prometidas a Israel no son para nosotros, hermanos. Escúchenme bien, no son para nosotros. No quiero decir que el Antiguo Testamento esté equivocado para nada. No me interpreten de esa manera. Por lo menos físicamente no son para nosotros. Sería un error pensar que todo lo que el Salmo 91 promete se aplica a nosotros de forma directa. Aplicamos estas promesas a nosotros de forma espiritual, hermanos. Apliquemos estas promesas de forma espiritual. Nosotros debemos tener cuidado de pensar algo así como que bajo el antiguo pacto las personas tenían muchas bendiciones, pero ahora nosotros solo tenemos las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Dense cuenta, hermanos, de lo que estamos afirmando. Si pensamos de esa manera, estamos diciendo que las bendiciones materiales son superiores a las bendiciones espirituales, que lo terrenal es más valioso que lo celestial. Eso es lo que estás diciendo cuando piensas echarle la culpa porque ellos tenían esas bendiciones más que nosotros. ¿Sí? Si vamos sobre lo material, lo que vamos a estar. Sin embargo, cuando leemos el Salmo a la luz del Nuevo Testamento, podemos detectar maravillosas verdades aplicables a nosotros como creyentes del Nuevo Pacto. Primeramente, nos promete victoria sobre el león, sobre la serpiente y el dragón, ahí en el versículo 13. No podemos pasar por alto que el Nuevo Testamento, hermanos, usa esas tres imágenes para referirse a Satanás. ¿Sí? Entonces tenemos victoria sobre Satanás y todo sobre lo que él quiera hacer en nuestra vida y a lo que viven alrededor de nosotros. Segundo, nos promete larga vida y salvación en el versículo 16. Es probable, hermano, que el autor se refiera a una larga vida física y salvación de enemigos terrenales, pero nosotros, a través de Cristo, como vivimos bajo el pacto de Cristo, bajo el pacto de nuestro Señor Jesucristo, somos salvados del pecado y del diablo. Además, no solo nos promete una larga vida de 70 o 80 años, no, nos promete una vida larguísima, una vida eterna con Él y para siempre, nos dice la palabra, hermanos. Yo creo que lejos de prometernos menos a los creyentes del nuevo pacto, este pasaje nos promete mucho más. De eso debemos entender. Y esta noche eso quiero invitarlos, hermanos, que entendamos. En este pasaje nos dice eso, ¿sí? Si el Nuevo Testamento anuncia que vamos a sufrir, claro que sí, ¿sí? Ahí en Primera de Pedro, el apóstol nos dice que no nos debemos sorprender del fuego de pruebas que nos sobreviene, dice 1 Pedro 4:12. Y también afirma que sufriremos según la voluntad de Dios, 1 Pedro 4:19. Estas advertencias, hermanos, concuerdan con múltiples pasajes del Nuevo Testamento. Santiago 1:2, Romanos 5:3, por si lo pueden ahí buscar en sus Biblias. La experiencia de otros creyentes, por ejemplo, Juan el Bautista, Esteban y Pablo, ¿anduvieron todos cómodamente? Y ustedes saben que no, yo sé que no, y los cristianos sabemos que no. ¿Sí? ¿El Señor Jesucristo mismo anduvo cómodamente? Obviamente que no, por eso les decía al inicio, tenemos ejemplo. Podemos tener ejemplos en la vida ahorita y también en la palabra del Señor. Pero recordemos, hermanos, que esta leve tribulación, y lo podemos llamar de esa manera momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, nos dice 2 Corintios 4:17. Con Pablo tenemos, ahí en Romanos 8:18, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, dice. Y luego Romanos 8:35, y aunque gemimos esperando la redención, sabemos que
Ni la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada nos puede separar del amor de Cristo. Son pasajes similares a este Salmo 91. Son promesas del Señor y nosotros sabemos que Él las cumple. Hermano, en esta noche yo les invito a eso. Confiemos en la palabra del Señor, que este Salmo 91 sea un poema que llene nuestra vida, que llene nuestras palabras, que llene nuestro convencimiento hacia las demás personas, sobre todo, que vean en nosotros que confiamos en las promesas del Señor, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos temer a la pestilencia, nosotros no debemos hacer caso a las noticias de alarmarnos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque la promesa que tenemos, hermanos, que esa pestilencia, esa enfermedad, ¿sí? No es la promesa de que no toque nuestro cuerpo, ¿sí? No es la promesa de que no pueda afectarnos. No, no es de esa manera. Lo que no puede tocar, hermanos, es nuestro espíritu, ¿sí? Cuando la pestilencia tumba a un hijo de Dios, como los hermanos que han partido a su presencia, podemos decir con seguridad que Dios es fiel en sus promesas, hermanos. ¿Y por qué? Y con eso termino. ¿Por qué? Porque ahora esos hermanos, y nosotros estamos seguros, la familia de ellos están seguros, que ahora esos hermanos habitan plenamente al abrigo del Altísimo y disfrutan de estar sentados a la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra que en esta noche yo quería compartir con ustedes, hermanos. Tengamos confianza en las palabras que el Señor tiene en nuestra Biblia. Tengamos confianza de que Él es nuestro protector. Dios les bendiga, hermanos, y me dio mucho gusto estar esta noche con ustedes.